Léalo junto conmigo. Capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Vamos a leer todos juntos el capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Diga conmigo: Espíritu de Dios, háblame en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quise leer Eclesiastés capítulo 11, el verso 9, porque, si quiere calmadito, quiero que escuchen esto. Eclesiastés capítulo 11, el verso 9, porque Salomón, antes de llegar al capítulo 12, él antes da unos consejos y los dirige directamente a los jóvenes. Y hace unos días atrás, en el Facebook, yo creo que aquí todos tenemos Facebook, ¿verdad? En el Facebook miré una publicación que le habían preguntado a unas personas que ya tenían, ya estaban en la etapa de la tercera edad, tenían como más de 75 años, 80 años, y les preguntaban que si ellos tuvieran 25 años, ellos ya tenían más de 75 años, 80 años, pero si ellos llegarían a tener 25 años, ¿qué consejo se dirían a sí mismos? Ellos ya habían vivido toda una vida, habían pasado por la adolescencia, la juventud, habían tenido un noviazgo, habían tenido un matrimonio, pero le preguntaban: si tú fueras yo y tuvieras 20 años, 25 años, fueras joven, ¿qué me dirías a mí? ¿Qué consejo me dirías? Y entre todos los consejos que ellos daban, ellos tenían unas cartulinas y con consejos cortos, y decían: yo te diría a ti que tienes 20 años, 25 años, que eres joven, yo te diría que tú no perdieras el tiempo. Yo te diría que tú trabajaras duro. Hay otros ancianos que decían: yo te diría, yo con la experiencia que tengo, con todos los años que he vivido, yo te diría que tú te tomes las cosas con calma, que no seas tan desesperado, tan desesperada. Yo te diría que tú aproveches el tiempo, que no pierdas el tiempo. Hubo un señor de 80 años que tenía un letrero que decía: el consejo que yo le doy a los jóvenes es que no confíen en la gente, sobre todo en las mujeres, decía. Yo no sé qué habrá pasado ese señor, pero decía: sobre todo en las mujeres. Y era su consejo, con la experiencia que él tenía, buenas experiencias, malas, pero era el consejo que él daba. Y cada uno de esos ancianos daban consejos a los jóvenes, consejos cortos. Y siempre una persona de la tercera edad, que ya ha vivido toda una vida, que ha pasado las etapas de la juventud, noviazgo, el matrimonio, haber tenido hijos y haber llegado ya a su edad anciana, siempre va a tener algo que decir a los jóvenes. Siempre va a tener un consejo que decir a los jóvenes. Y les digo esto porque cuando tú lees Eclesiastés es un libro que escribió Salomón, pero lo escribió en su etapa de la vejez. Salomón escribe Eclesiastés y ya lo escribe en su edad avanzada.
Después de que Salomón caminó con Dios, después de que Salomón había experimentado el poder de Dios, la gloria de Dios, Salomón no era un hombre que él podía decir: yo escuché de un Dios, o yo escuché a una persona hablando de la gloria de Dios, del poder de Dios. No, Salomón era una persona que lo había experimentado. Porque es muy diferente que tú escuches de alguien que conoce el poder de Dios, la gloria de Dios, a que tú lo experimentes, a que tú lo vivas. Alguien que conoce a Dios, a que tú vivas a Dios, que tú experimentes a Dios. Eso es muy diferente. Y Salomón era un hombre que había experimentado la gloria de Dios. Cuando él consagró el templo para Dios, le hizo un templo a Jehová, lo consagró. Y en el día cuando lo consagró, dice la Biblia que Dios los visitó. La gloria llenó el templo. Y dice que tanta era la gloria de Dios en el templo que nadie podía estar de pie. Salomón era un hombre que había experimentado la gloria de Dios, que había experimentado a Dios real. Pero también Salomón era un hombre que había experimentado estar apartado de Dios, andar en el pecado, andar bien apartado, con una vida desordenada. Salomón era un hombre que había experimentado las riquezas, tener muchas mujeres. Salomón era un hombre que aparentemente experimentó el éxito, porque él lo tenía todo. Él dijo: yo lo tuve todo. Yo tuve personas que me cantaban, yo tuve muchos terrenos, muchas casas, yo anduve en el pecado, yo tuve muchas mujeres. Pero al último dice: pero me encontré como un hombre que corre tras del viento, como un hombre que corre tras de nada. Experimenté todo lo terrenal, todo lo que el hombre le llama éxito en esta tierra, lo experimentó Salomón. Y si tú le dijeras a Salomón en sus días avanzados de anciano, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Tú que ya pasaste la juventud, tú que fuiste un hombre rico, tú que tuviste muchas casas, tú que fuiste exitoso en esta tierra, tú que ya viviste con Dios, caminaste con Dios, experimentaste la gloria de Dios. Y yo te aseguro que Salomón dijera esto. Eclesiastés capítulo 11 verso 9. A los jóvenes: jóvenes, alégrate en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero toma en cuenta esto, que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas: en los cuales no tengo contentamiento. Si yo le dijera a Salomón: Salomón, tú que fuiste rico, experimentaste como una vida de éxito en esta tierra, tú que fuiste rey, tú que caminaste con Dios, tú que te apartaste de Dios y viviste una vida desordenada, ¿qué me puedes decir a mí, que estoy en mi edad de juventud, en mi etapa de la juventud? Y el primer consejo que me daría Salomón es: Manuel, alégrate en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Lo primero que Salomón me diría a mí: Manuel, te aconsejo que disfrutes tu etapa de la juventud. Disfrútala. Disfrútala, porque los años se van a ir rápido. Manuel, gózate, alégrate. Pero ya después de que me diga: gózate, alégrate, disfruta, toma en cuenta esto: que en lo que tú decidas disfrutar tu juventud, en lo que tú decidas tomar placer en tu juventud, llegará el día donde Dios te va a juzgar. Es decir, Salomón me diría a mí: Manuel, gozarte, alegrarte y disfrutar es algo que lo tienes que hacer, pero escoge bien en dónde vas a disfrutar. Escoge bien en qué vas a disfrutar en la etapa de tu juventud, porque muchas veces se nos hace creer que como jóvenes cristianos no podemos disfrutar, no podemos alegrarnos, no podemos gozarnos. Que como jóvenes cristianos, para verdaderamente disfrutar, tú tienes que andar en una fiesta. Para verdaderamente disfrutar, tú tienes que estar en el pecado. Hay una corriente así en este tiempo, que se les quiere establecer a los jóvenes, se les quiere hacer creer
que para que ellos verdaderamente disfruten la juventud, tienen que tomar alcohol. Porque si no, no disfrutas. Tienes que consumir drogas, porque si no, no disfrutas. Tienes que andar en un antro, porque si no, no disfrutas. Y muchas personas te pueden decir a ti: disfruta tu juventud, ya después te metes con Dios. Disfruta tu adolescencia, ya después en tu edad avanzada te metes con Dios. Haces la voluntad de Dios, le sirves a Dios. Porque como que eso de servir a Dios, eso de ir a la iglesia es para los viejitos. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso como de comprometerse con Dios es para la gente de edad avanzada, para los abuelitos. Pero aquí dice Salomón: hey, alégrate en los días de tu juventud, tome placer tu corazón. Escoge bien en dónde tú vas a disfrutar tu juventud. Escógelo bien, porque llegará el día que te vas a presentar delante de Dios y seremos juzgados. Y yo sé que muchas veces no se nos habla así a nosotros los jóvenes, porque a nosotros los jóvenes como que no podemos digerir esto. Como que no, a los jóvenes hay que hablarles más blandito, hay que hablarles como que poquito más suavecito. Pero Salomón es un predicador, y Salomón dice: hey, disfruta tu juventud, alégrate en tu juventud, pero toma en cuenta que un día te vas a presentar delante de Dios, y de todo lo que decidamos seremos juzgados. Y esto no es como para asustar, porque aquí yo no siento como un ambiente de miedo, ¿va que no? No, esto no es para juzgar, para condenar, no, sino que Salomón está diciendo: escoge bien en dónde vas a disfrutar tu juventud. Que en Dios se disfruta bien. ¿Cuántos dicen amén? Oh, que en Dios tú te puedes alegrar bien. Que en Dios verdaderamente se puede vivir con gozo, con alegría, lleno de propósito, lleno de sentido. Qué bueno es vivir una vida en Dios sin condenación, sin nada que te condene, sin nada que te meta miedo. Oh, qué bueno es vivir en Dios sabiendo que Dios está conmigo, que tengo llamado, que tengo propósito. Oh, que todo lo que yo decida hacer en este camino me va a ir bien. Me va a ir bien. Está Dios de mi lado. Me puedo alegrar, puedo disfrutar. Pero hay muchos jóvenes que piensan que para disfrutar su juventud tienen que andar en el mundo, tienen que consumir alcohol, drogas, andar en el pecado. Ese es el pensamiento del mundo. Pero aquí en Dios también se puede disfrutar. Aquí en Dios tú también te puedes alegrar. Y hay muchos jóvenes que están aquí, que ya tienen años en la iglesia, que muchos jóvenes hasta nacieron en una casa cristiana, y saben lo que estoy hablando. Saben que en Dios también se disfruta. Pero en algún momento de tu camino, sirviendo a Dios, congregándote todos los domingos, viniendo a los servicios, dejaste de disfrutar esto, dejaste de alegrarte en Dios, y ya como que Dios, como que Jesús se te convirtió como una rutina, se te convirtió como una costumbre, como que todo lo que haces para Dios ya lo haces sin pasión, y como que ya todo esto no lo disfrutas, como que ya todo esto, venir un sábado a este lugar, como que ya no es algo que te produce alegría. ¿A qué hora se va a acabar para irnos a la casa? ¿A qué hora se va a acabar para irnos a los tacos? ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué hora se va a acabar? Y como que nomás viniste para cumplir con tu papá, cumplir con una invitación, y todo esto no lo estás disfrutando. No estás tomando placer a lo que deberías de tomar placer. Pero yo siento que este día el Espíritu de Dios va a venir a activar, va a venir a avivar lo que un día se apagó. Que antes tú disfrutabas todo esto, que antes te alegrabas en todo esto, que antes te apasionabas de todo esto. Pero el Espíritu Santo está aquí para volvernos a traer a lo que hemos perdido. ¿Cuántos dicen amén? Mira,
Yo cuando estoy sentado ahí escuchando una prédica, yo disfruto mucho la predicación. Yo disfruto mucho una palabra, una historia de la Biblia. Sentarme, escuchar, lo disfruto mucho. Ir a un servicio, lo disfruto mucho. Me gozo, me alegro, porque esto se disfruta. ¿Qué dice Salmos 34? Ahí en ese capítulo 34, no recuerdo qué verso. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. O sea, no está diciendo que solamente esté pasando ahí el rato, todo frustrado, toda frustrada, todo amargado, toda amargada. Ahí no va pasando el tiempo, que se acabe el servicio, que se acabe la prédica. No, está diciendo: deleítate. Deleítate en Dios, deleítate en la presencia, y Él contestará las peticiones de tu corazón. Y yo sé que aquí hay jóvenes con peticiones en su corazón, pero dice el Señor: es que tú te tienes que deleitar. Es que tú tienes que encontrar como eso, el poderte deleitar en Dios, en poder disfrutar todo lo que tenga que ver en Dios. Y entonces contestaré los deseos de tu corazón, las peticiones de tu corazón. A mí me gusta lo que dice David. David dice: yo prefiero un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Un día en los atrios de Jehová, porque en los atrios de Jehová era como la entrada hacia la presencia de Dios. Algo había encontrado David, que él lo disfrutaba, que él lo anhelaba, que él se apasionaba. Estas palabras no eran de una persona fría, de una persona sin pasión, de una persona que había caído en la rutina. No, esas palabras de prefiero un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos, es de una persona que tiene pasión, es de una persona que ha disfrutado la presencia de Dios. Y yo creo que vamos a ir a esa condición, donde a ti te van a decir: hey, pero ¿por qué tú no tomas? ¿Pero por qué tú no sales a fiestas? ¿Pero por qué tú te la llevas cada rato en iglesia? Y tú vas a decir: es que yo disfruto adorar a Dios. Es que yo disfruto estar dentro de la voluntad de Dios. Es que yo disfruto servir a Dios. Es que yo disfruto hacer algo para Dios. Yo creo que vamos a ir a esa condición, donde se va a ver que los jóvenes verdaderamente están disfrutando caminar con Dios. No como que es una carga Dios, no como que es una carga venir a la iglesia, no como que es una carga servir a Dios y voy nomás porque me dijeron que tengo que ir. Pero si pudiera me quedara en la casa, hiciera otra cosa. No, Dios nos va a llevar a la condición de disfrutar a Dios, disfrutar hacer algo para Él. Y Asaf dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo. Lo único que quiero es a Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a esa condición, donde vamos a tomar el consejo de Salomón, que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Vamos a aprender a disfrutar las cosas de Dios, las cosas que se deben de disfrutar. ¿Alguien dice amén? Y después dice Salomón: y anda por el camino de tu corazón. Pero escucha, pareciere que Salomón está dando permiso a que tú hagas todo lo que te dicte tu corazón. Y hacer todo lo que te dicte tu corazón no es algo correcto, porque tu corazón es perverso y engañoso, dice la Biblia. Tu mismo corazón te puede engañar. Tu mismo corazón te puede engañar a hacer algo y caer en algún error, una desobediencia, salirte de la voluntad de Dios. Y Salomón dice: anda en el camino de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero después dice: pero ten en cuenta que de todas estas cosas te juzgará Jehová, te juzgará Dios. Es decir, Salomón nos está dando permiso a hacer todo lo que nos dicta el corazón. Porque si nosotros solamente leemos este verso: haz todo lo que dicta el corazón, como que dijéramos: sí,
todo lo que yo siento en mi corazón hacer, lo voy a hacer. Pero después dice, no, date cuenta que llegará el día que te juzgará Dios. O sea, está diciendo, no es permitido. Ten cuidado. Y yo sé que este consejo se escucha mucho en el mundo, que en el mundo te dicen, si lo sientes en el corazón, hazlo. Si lo sientes en el corazón, hazlo. Si te dicta tu corazón, hazlo. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia no te dice que hagas lo que sienta tu corazón. La Biblia te dice que hagas lo que esté en el corazón de Dios. Porque tu corazón es perverso y engañoso, pero el corazón de Dios es bueno. Hay benignidad. En el corazón de Dios no hay ningún defecto. Y en el corazón de Dios hay cosas maravillosas para ti. Por eso cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, y Jesús estaba ahí antes de ir a la cruz, y él estaba luchando, hacer lo que dice su corazón o hacer lo que dice el corazón del Padre. Y él estaba luchando. Señor, no pases por mí esta copa. No quiero pasar por esta angustia, por este dolor. Luchando. Hago lo que dice mi voluntad, mi corazón, o hago lo que dice la voluntad de Dios, su corazón. Pero ahí en el Getsemaní, Jesús venció a su corazón, a sí mismo. Y Jesús dijo, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No voy a hacer lo que diga mi corazón, voy a hacer lo que diga tu corazón. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen que vencerse, porque hay muchos jóvenes aquí que están como en ese lugar, el Getsemaní. Vencer lo que dice tu corazón para hacer lo que dice el corazón de Dios. Y siempre lo que dice el corazón de Dios será mejor, porque en el corazón de Dios no hay maldad. En el corazón de Dios no hay algo imperfecto. En el corazón de Dios no hay engaño. En el corazón de Dios lo único que hay cosas buenas para tu vida. Y si Dios te está mandando en este tiempo que tú tomes decisiones, haz lo que dice el corazón de Dios, porque planes de bien tengo para ti, dice el Señor, no de maldad, a fin de darte futuro y una esperanza. Entonces Salomón dice, haz lo que diga tu corazón, sigue el camino de tu corazón, pero date cuenta que llegará el día que Dios te va a juzgar. Y fíjate, el segundo consejo que da Salomón dice, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El segundo consejo que nos daría Salomón es, aparta de tu carne el mal. Todo lo que sea malo, apártalo de tu vida. Y en otras palabras, yo pudiera decir que Salomón está diciendo, no te dejes controlar por la carne. Tú tienes, nosotros como jóvenes, toda la gente, pero más nosotros como jóvenes, luchamos con malos deseos. Hay malos deseos en nosotros, las concupiscencias. Y cuando Salomón dice aparta de tu carne el mal, él está diciendo, no te dejes controlar por esos malos deseos. No te dejes controlar. Más bien déjate controlar por el Espíritu de Dios. Todo joven que se deja controlar por la carne va a estar perdiendo algo hermoso que Dios tiene para su vida. Y tú tienes que saber que si tú estás aquí, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito de Dios. Oh, Dios tiene cosas maravillosas para ti. Pero si tú te dejas controlar por la carne, vas a estar perdiendo eso hermoso que Dios tiene para tu vida. Nunca cambies algo que viene de Dios, algo hermoso de Dios, por algo temporal de este mundo. Todo lo de este mundo va a perecer, todo lo de este mundo se va a acabar, pero todo lo que viene de Dios permanece para siempre, es eterno. Y Dios tiene un llamado para ti, tiene un propósito para tu vida, pero no te dejes controlar por las cosas de la carne. Y es una lucha, porque yo predico aquí
Mira, yo tengo 27 años, yo no sé de cuántos años me mire. Yo tengo 27 años y yo predico desde los 19 años. Y tú me miras aquí y quizás tú pienses que yo vengo de una casa cristiana, pero yo crecí en una casa donde toda mi familia pues no eran cristianos, toda mi familia eran adictos a las drogas, mi mamá, mi padrastro. Yo crecí en una casa así. Yo sé lo que es vivir en el pecado, en la maldad, pero también sé lo que es vivir en Dios. Sé lo que es meterse con Dios, lo que es experimentar al Espíritu Santo. Y yo crecí en una casa así. Crecí en una casa donde lo único que mirábamos era gritos, golpes, la policía, la ambulancia llegando a nuestra casa, porque nuestra casa era la peor de la cuadra. Entonces yo recuerdo que de los 13 años a los 17 años yo fui adicto a la heroína. Yo estuve en 3 centros de rehabilitación, pero a mí me llevaron a un campamento cristiano a los 17 años y yo era cholo. ¿Cuántos conocen a los cholos? Todo pelón, bien aguado, camisetas bien aguadas, largas, todo pelón, cholo. Esos cholos de barrio. Y a mí me llevaron al campamento de jóvenes y yo nomás fui al campamento de jóvenes para que mi mamá estuviera contenta. No porque quería cambiar, no porque me quería meter con Dios, nomás para que mi mamá estuviera contenta. Y yo recuerdo que llego al campamento de jóvenes y llega una persona y me dice: Manuel, ven para que te sientas aquí enfrente. Yo le decía: no, aquí me voy a quedar atrás, todavía que vine. Y yo estaba allá hasta mero atrás. Porque a veces que nosotros pensamos que le hacemos al favor a la mamá, al papá, al pastor de venir a un servicio como estos, pero el favor te lo haces tú, porque esto va a traer un bien para ti. Y el Espíritu Santo está aquí para tocar a un joven que está aquí. Hay un joven aquí que Dios le va a cambiar la vida, que su vida desde este día no volverá a ser la misma. Así como un día yo llegué al campamento de jóvenes y el Espíritu Santo me cambió, así le va a pasar a un joven que está aquí. Y recuerdo que llegué al campamento de jóvenes, allá estaba Tamero atrás, y entra el predicador y empieza a predicar. Y cuando empieza a soltar la palabra, todo lo que decía me pegaba en el corazón. Y yo tenía ganas de llorar. Y yo decía: ¿cómo voy a llorar si soy cholo? Imagínate un cholo llorando. Y decía: no, me van a mirar llorar, qué vergüenza, todo pelón, todo malo, todo cholo. Y yo llorando, no, qué vergüenza. Pero seguía predicando, seguía soltando la palabra el predicador. Y hubo un momento de la prédica que ya no me pude contener y empecé a llorar como niño chiquito. Y empiezo a llorar ahí, hasta mero atrás. Y el predicador se me acerca y me dice: Manuel, Dios ha mirado tu arrepentimiento, pero te dice: no peques más, porque le va a doler en su corazón. Le va a doler en su corazón. Oró por mí y ahí la vida me cambió. Mi mentalidad fue otra, mi corazón fue otro. Lo único que yo quería hacer era buscar a Dios, servir a Dios. Al poco tiempo, a los 19 años, empecé a predicar y me empecé a alejar de todo lo que me empezaba a atraer a las cosas malas. A malas amistades me alejé. Amigos que yo quería, que había crecido con ellos, me alejé de ellos. Me alejé de los malos lugares. Ya no frecuentaba los malos lugares de antes. Y solamente me juntaba con gente espiritual. Porque el que anda con sabios, sabio se hace, dice la Biblia. Pero el que anda con necios será quebrantado. Por eso escoge bien tus amistades. Y ahí el Señor me empezó a llevar, me empezó a usar. Y pues aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y te digo esto porque yo soy joven igual que tú. Y yo no me muestro como un super predicador. No me muestro como el super joven espiritual. No, me muestro real. Un joven que lucha también como tú luchas. Que lucha con malos pensamientos. Que lucha con las concupiscencias. Que lucha también con la carne. Pero como estoy consciente de eso, también sé que tengo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ayuda a vencer todo deseo de la carne. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte a vencer todo lo que a tus fuerzas tú no puedas vencer. Hay algo que se llama la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un poder que te capacita para hacer las cosas que tú no puedes hacer a tus fuerzas. Tenemos la gracia, tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos.
Y eso es lo segundo que Salomón dice: no te dejes controlar por la carne, por los malos deseos. Echa lo malo de la carne. Y lo tercero que dice, con esto termino, escuche: acuérdate, joven, de tu Creador. Acuérdate, joven, de tu Creador. No dice acuérdate de tu Redentor. No dice acuérdate de Dios. Acuérdate de tu Salvador. Porque este mensaje es para todos. Tú que vienes como invitado y no eres cristiano, tú que te apartaste de Dios y te invitaron de nuevo, tú que ya tienes años en la iglesia, este mensaje es para ti. Acuérdate de tu Creador, porque tú también fuiste creado por Él. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque hay momentos que como jóvenes nos creemos bien fuertes, nos creemos que somos muy capaces, autosuficientes. No, es que yo soy muy capaz, yo sé mucho. No, es que yo estoy estudiando en la universidad, yo no necesito a Dios. No, es que yo tengo mi trabajo, mi negocio, yo genero, yo no necesito a Dios. Y tendemos que a veces en el camino nos olvidamos del Señor, de nuestro Creador. Empezamos a soltar todas las cosas que son importantes. Pero aquí dice el Señor: acuérdate, nunca te olvides de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de tu Creador. ¿Alguien me está escuchando? Muchas veces nosotros tendemos a pensar que nosotros podemos solos. Yo puedo solo. Yo puedo con esto. Yo puedo porque soy capaz, soy fuerte, tengo vigor. Y lo pensamos mucho en la juventud. Después me meto con Dios, después me comprometo. Pero aquí dice no. En tu juventud, acuérdate de tu Creador. Tenlo siempre presente. Y Jesús lo enseñó en Juan capítulo 15. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 15, Él se compara a Él como una vid. Una vid, una fuente, algo que da vida. Pero Él dice: ustedes son los pámpanos, las ramas. Y las ramas no son autosuficientes. Las ramas no pueden estar solas. Las ramas son débiles. Las ramas, si se despegan de la vid que es Jesús, se van a secar. Y por eso dice el Señor: alejado de mí, tú nada puedes hacer. Tú necesitas estar bien pegado a mí. Tú necesitas aprender a depender de mí. Tú necesitas entender, joven, que tú no puedes solo, que tú necesitas estar conectado, así como las ramas están conectadas de la vid, de la fuente, y que si se despegan, que si se desprende un poco, se van a secar. Una relación de dependencia, una relación de que necesitamos estar siempre agarrados de la vid, de Jesús, porque no podemos solos. Tú no puedes solo. Tú no vas a poder vencer el pecado solo. Tú no vas a poder vivir por esta vida solo. No, tú necesitas acordarte todos los días de tu vida de tu Creador. Y acordarte de tu Creador no es como que se te olvida Dios. No es como que te dio como amnesia y ya te olvidaste de que hay un Dios. No, acordarte de tu Creador. Cuando la Biblia dice acuérdate de tu Creador, lo que significa es que tú dirijas tus pasos hacia lo que Dios está diciendo, a donde los tienes que dirigir. Por ejemplo, la Biblia dice: y Jehová se acordó de Ana. Escucha, la Biblia dice: Jehová se acordó de Ana. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de Ana, no está diciendo como que a Dios se le olvidó Ana. Lo que está diciendo es que Dios iba a actuar a favor de Ana. Le iba a dar un milagro, le iba a dar un hijo. La Biblia dice en Génesis 7: y Jehová se acordó de Noé, de su esposa y de los animales que estaban en el arca. No era como que Dios dijo: ah, se me olvidó Noé, no me acordaba que estaba Noé en el arca. No, no está diciendo eso. Lo que está enseñando es que llegó el tiempo de actuar a favor en la vida de Noé, de actuar a favor a la vida de la casa de Noé. Y cuando la Biblia dice acuérdate de tu Creador, no es como que se te olvidó que existe Dios. No es que como que se te olvidó que existe un Creador.
Lo que está diciendo es: actúa a favor a lo que Dios te está llamando que tú hagas. Porque sí puedes estar en la iglesia, sí puedes estar aquí, pero sin actuar a favor de lo que Dios te manda que tú hagas. Entonces, cuando tú dices en esta noche: yo me voy a alejar de estas amistades que me están alejando de Dios, de estas amistades que no me ayudan a crecer, de estas amistades que son malas, ahí tú te estás acordando de tu Creador. Cuando tú dices: yo voy a dejar de practicar este pecado que me ha hecho enfriarme, este pecado que me siento culpable delante de Dios. Cuando tú dices: voy a cortar con eso, voy a tomar esta decisión, ahí tú te estás acordando de tu Creador. Estás actuando a favor de lo que Dios te está diciendo que tú hagas. Cuando tú dices: mucho tiempo me lo han estado diciendo que no debo de andar en yugo desigual, amén, que no tengo que andar con un joven, una jovencita que no es cristiano, no es cristiana, porque a veces nos creemos el Espíritu Santo para convertir al muchacho. Yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir, yo lo llevo a la iglesia, la llevo a la iglesia. Pero cuando tú dices: hoy yo tomo la decisión de cortar con esto, y que Dios la bendiga, que Dios lo bendiga, voy a orar por él, pero yo voy a seguir mi camino en Dios, mi camino en Cristo, ahí tú te estás acordando de tu Creador. Si un joven en esta noche dice: yo me voy a levantar, me voy a meter con Dios, lo voy a buscar, voy a orar como antes oraba, voy a ayunar como antes ayunaba, voy a volver a servir a Dios, ahí estás acordándote de tu Creador. No es como que se te olvidó que existe un Creador, existe un Dios. No, eso lo tienes presente, pero es empezar a caminar a favor de lo que Dios está diciendo en este tiempo. Lucas capítulo 2, verso 40. A mí me gusta, no lo busquen, me gusta lo que dice ahí, porque dice la Biblia que María y José, dice la Biblia que fueron a Jerusalén y se llevaron a Jesús. Jesús tenía 12 años y dice la Biblia que cuando se lo llevaron, fueron a la fiesta de la Pascua, convivieron, tuvieron las fiestas. Pero dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de irse, dejaron a Jesús en Jerusalén. Y ellos siguieron su camino, pero sin Jesús. A Jesús lo dejaron allá. Ellos siguieron su vida, su camino, por donde venían, pero sin Jesús. Y dice la Biblia que hubo un momento en el camino donde ellos se dieron cuenta que Jesús ya no venía con ellos. Entonces ellos se detuvieron. Y cuando se detienen, dice que empiezan a buscar a Jesús entre la multitud. Y lo empiezan a buscar. Y Jesús no estaba entre la multitud. Jesús se quedó en Jerusalén. Y dice la Biblia que se regresaron hasta Jerusalén por Jesús. Y lo encontraron en el templo. Y esa historia a mí me enseña que muchas veces así somos nosotros. Muchas veces nosotros en el camino vamos con Dios, vamos con Jesús. Lo tenemos aquí a nuestro lado. Años caminando con Dios, años caminando con Jesús. Pero hay un momento donde a Jesús lo dejamos en un lugar y nosotros seguimos nuestro camino. Seguimos nuestro camino en la carrera, en la universidad, pero ya sin Dios. Que Dios se queda allá, yo sigo solo. Seguimos nuestro camino en un noviazgo. Este noviazgo lo voy a seguir, lo voy a practicar, lo voy a vivir, pero sin Jesús. Me meto en una relación, pero sin Dios, sin Jesús. Sé que hay un Jesús, sé que hay Dios, sé que hay un Creador, pero yo sigo mi camino sin Jesús. Empecé a trabajar, empecé a estudiar, empecé un negocio y como que ya no tengo tiempo. Escucho a muchos jóvenes decir así: ya no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo voy a la iglesia. Cuando tenga tiempo sirvo a Dios. Entonces siguen su camino, su trabajo, su carrera, pero sin Jesús. A Jesús lo dejaron allá y ya tienen muchos meses caminando sin Dios. Pero tiene que haber un momento en nuestra vida donde nosotros seamos como María y José y nos detengamos en el camino. Y yo creo que ese es el día para muchos jóvenes que están aquí.
Ese día donde tú te detienes y dices como que yo ya caminé mucho. Yo ya caminé mucho sin Dios. Yo ya caminé mucho sin Jesús. Yo ya caminé mucho sin tomar en cuenta a mi Creador. Me voy a regresar y voy a recuperar aquello que yo perdí. Lo que yo perdí en el camino. Lo que yo perdí cuando me metí a esa relación, a ese noviazgo, a ese trabajo. Cuando me metí en el pecado. Me voy a regresar y voy a regresar por aquello que yo perdí, que es importante en mi vida: Jesús. Y eso se le llama los retornos de Dios. ¿Sabe lo que es un retorno? Un retorno es cuando tú vas en la carretera y si tú ocupas regresarte, va a haber un retorno. Te regresas y recuperas lo que perdiste, lo que se te olvidó. Y yo creo que este tipo de servicios son los retornos de Dios. Aquellos servicios que se preparan para darnos una palabra, porque hay veces que no estamos caminando como Dios quiere que nosotros caminemos, que andamos fríos, andamos apagados, andamos acostumbrados, andamos llenos de rutina, con tanto afán en la vida, y vamos caminando pero sin Jesús. Pero hay un momento donde Dios dice: hey, voy a preparar un servicio de jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Voy a preparar. ¿Están dormidos o qué? Voy a preparar un servicio de jóvenes en Berea, porque este día sábado, voy a hacer retornar a muchos jóvenes y van a salir de este servicio, pero con Dios. Van a salir de este servicio, pero con Jesús. Van a salir de este servicio acordándose de su Creador. Oh, Jesús. Y nos vamos a regresar. Vamos a retornar como María y José. Y vamos a recuperar al Señor. Lo que es importante, lo recuperaron en el templo, porque en este lugar hay cosas que lo que se perdió lo podemos recuperar. La pasión, el fuego, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Amén. Y termino con esto. Salomón dice: acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador, nunca te olvides. Toma en cuenta a Dios en tu vida. Y este mensaje lo dirige principalmente a los jóvenes. Acuérdense de su Creador, nunca se les olvide a tomar en cuenta a Dios todos los días de su vida. El problema no está en disfrutar todo lo creado. El problema es que por querer disfrutar lo creado, nos olvidamos del Creador. Ese es el problema. El problema no es que tú quieras estudiar, trabajar, hacer un negocio, tener un noviazgo. Son cosas nuevas, buenas. El problema no es eso. El problema es que por esas cosas a veces nos olvidamos de Dios. Y a Dios nos tenemos que acordar todos los días de nuestra vida. Dele fuerte el aplauso al Señor y póngase de pie. Vamos, póngase de pie.